Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 9 de octubre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El presidente Álvaro Uribe Vélez, formalmente vinculado a una investigación por delitos que el país entero sabe que nunca cometió y que nunca habría cometido. Pero esa es la Corte Suprema de Justicia, la misma que dice que lo rodea de garantías cuando le intercepta ilegalmente, de manera taimada y traicionera, sus teléfonos en una interceptación brutal que no había existido antes en Colombia, cuando lo convierte de acusador en acusado, cuando hace las cosas que hace, como por ejemplo recibir testimonios sin contrainterrogatorio. Pero el presidente Uribe tiene todas las garantías, todas, salvo que no tiene ninguna. Esa es la verdad. El que se muestren obsecuentes y sonrientes, eso no oculta el puñal que tienen debajo de la toga. Libres, la hija de Aida Merlano y el odontólogo que la estaba atendiendo en el consultorio, curioso, el único consultorio odontológico que yo conozco, valdría la pena que se hiciera un escrutinio sobre el particular, que tiene cámara de video para filmar todo lo que pasa al interior. Yo no sé si otros odontólogos tienen el mismo procedimiento, juraría que no, pero Libres pues quedaron como tenían que quedar y quedaron en evidencia muchas cosas, entre otras el cómputo irregular de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Esta niña dijo: creí que me iban a matar, y con toda razón. ¿Qué cree uno si se le aparecen 4 o 5 personas de civil apuntándole con pistolas? Pues que lo van a matar. Yo no he visto un atropello parecido al que se cometió contra esta niña, no lo había visto. Y ya he visto muchas cosas en este mundo. La tragedia ecuatoriana. Los indígenas se toman el parlamento, no se toman el parlamento. Quito es una ciudad envuelta en medio de una turbulencia pavorosa. Vamos a ver qué ocurre. El presidente Lenín Moreno está despachando desde Guayaquil, donde siente que se puede defender, y los indígenas, obviamente impulsados y manejados por Correa, están exigiendo cosas maravillosas, como por ejemplo gasolina bien barata. Eso es muy bueno, eso es excelente. ¿Y por qué no piden todo gratis de una vez, que les den mercado gratis, que todo sea gratis? Una maravilla. La tragedia ecuatoriana. Que Lenín Moreno resista, por Dios, que sobrepase estas dificultades, que sea capaz de estar más allá de las turbulencias y que el Ecuador se vuelva un país sensato, razonable, manejable. ¿Sabían ustedes que Cruz Blanca, la EPS que después de ser intervenida fue liquidada por la Superintendencia de Salud, es de propiedad de Saludcop? Bueno, tengo que confesar que yo no lo sabía. Vine a saberlo ayer. Saludcop es dueña de Cruz Blanca. Cruz Blanca es propiedad de Saludcop. Y sobre Saludcop nos parece que nunca sabremos nada. La cuestión del biocombustible, en medio de tantos azares y de tantos temas, no hemos podido enfrentar esto, pero les aseguramos que lo trataremos. Es posible que estemos mal informados, pero que el gobierno nacional esté en este momento ampliando la cantidad de combustible de origen fósil que se necesita para producir el llamado biocombustible
Eso sería absolutamente inconcebible. Lo averiguaremos. Estados Unidos y Europa registraron bajas en sus bolsas. El Dow Jones cayó 1,19% a 26.164. El Dow está 1.000 puntos por debajo de donde estaba antes de que empezaran estas dificultades en los mercados, mientras el Eurostoxx está en 3.432, 600 puntos por debajo de donde estaba. Claro, pues que hay que ver esos puntos a partir de que se cuentan. Los del Dow a partir de 27.000, los de Eurostoxx a partir de 4.000. El WTI, el petróleo, a 52.38 y el Brent a 58.34. El café, señores, a 95,70 centavos de dólar la libra. Lo del café no es una tragedia inenarrable gracias a la devaluación del peso, que ha llegado en buena hora para tratar de poner la economía en su sitio, pero que traerá muchas dificultades para el Banco de la República y su política antiinflacionaria, para todo. Pero lo cierto es que la plata de la mafia no nos está alcanzando. Esa es la verdad. La JEP, ordenándole al Ministerio del Interior que haga y que deshaga y que se ponga a su servicio. ¿Tiene esa potestad la JEP? ¿Hay alguna norma expresa que le permita a la JEP manejar a los ministerios y darles órdenes a los ministerios? Una pregunta que nos hacemos, que seguramente se perderá también en el vacío. En La Guajira todo es penuria, tanto que ayer decían, no sabemos si con realismo o con ironía, que ya ni siquiera hay combustible de contrabando. Combustible, por supuesto, de Venezuela, que ha venido tradicionalmente a partir de que es gratis para invadir los mercados de la costa y los mercados del interior del país. Ya ni siquiera hay gasolina regalada en La Guajira. La nueva directora del Fondo Monetario Internacional se estrenó con una alocución estremecedora, diciendo que se estaba perdiendo toda la dinámica económica, es decir, revelando que estamos a las puertas de una recesión mundial de la economía. En lo que respecta a sus relaciones con el presidente Uribe, el presidente Duque dijo la verdad, obró bien. Ahora lo están censurando porque esa es una presión contra la Corte. De manera que si un ciudadano cualquiera y un ciudadano presidente dice lo que opina de una persona que está siendo sindicada como ser humano, como persona merecedora de respeto y del afecto, presión contra la Corte. Válganos Dios. Lío por el reemplazo del magistrado Sanabria en el Consejo Nacional Electoral. Si las cosas son como son, el candidato de la Colombia Humana, tiene toda la razón, está en la lista y es a él a quien le toca asumir la plaza de Sanabria. Y entonces concurrió a una notaría, no para que el notario le dé posesión, por Dios, entendamos bien las cosas, simplemente para autenticar una manifestación suya en el sentido de que está tomando posesión de un cargo que le pertenece. Eso es todo, eso es todo. Claro, los del Consejo Nacional Electoral, ayudados por cierto sector que conocemos del Congreso, está empeñado en que eso no sea así, pero ¿cómo que no es así? Si esas son las reglas de juego. Había una lista y después del doctor Sanabria estaba este candidato que tiene todo el derecho a ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, salvo que se nos demuestre lo contrario. La China estaría dispuesta a intentar acuerdos parciales de comercio con los Estados Unidos, una noticia favorable y consoladora en medio de tantas noticias malas. La directora del Fondo Monetario Internacional dijo que es indispensable para evitar la recesión económica que haya acuerdos comerciales y libertad de comercio en el mundo.
Las tropas turcas cruzan la frontera para aplastar a sus enemigos y obligar al retiro de los Estados Unidos, a sus enemigos los kurdos aliados de los Estados Unidos. Mientras tanto, Trump dice que recibirá a Erdogan el 9 de noviembre. Uno no entiende nada de esto, nada de esto. El señor Trump abandona a su suerte a sus aliados los kurdos, los deja en manos de los turcos que los van a aplastar. Y al mismo tiempo invita a la Casa Blanca a Erdogan, que está volviendo pedazos a sus aliados en el norte de Siria. Bueno, vaya a que nos lo explique. Queridos amigos de los estratos 4, 5 y 6, prepárense para pagar la sobretasa para salvar a Electricaribe, es decir, para pagar los resultados de todos los malos manejos que ha recibido esa compañía. Eso la pagaremos aquí en el interior. Esa fue una decisión que se tomó hace tiempo y que ahora entra en vigencia, de manera que a pagar más con la electricidad. No porque usted reciba mejor servicio, sino para tratar de remendar los platos rotos de Electricaribe en la costa atlántica, bien lejos de aquí. Allá se robaron a Electricaribe. La costumbre de robarse la energía en pueblos y en barrios enteros de la costa atlántica, los desmanes, los desequilibrios de todo tipo, los vamos a pagar acá desde ahora. Prepárense pues. La Corte Constitucional y la Ley de Financiamiento. A mí me sorprende una cosa. Cada vez que se habla de la Ley de Financiamiento aparece alguien como por ejemplo Roberto Steiner, que se posesionó ayer como codirector del Banco de la República, diciendo que es imprescindible que aprueben la Ley de Financiamiento porque de otras maneras vendría el desastre. No he oído un argumento, uno solo, de carácter jurídico que diga que la Ley de Financiamiento fue bien aprobada. Si no, Colombia perdería competitividad, los mercados se desequilibrarían, vendrían todos los jinetes del apocalipsis. Bueno, pero es que esa no es la discusión. La discusión es si esa ley fue o no fue aprobada de acuerdo a cómo dispone la Constitución Nacional. Ese es el tema. Ese tema todo el mundo lo rehúye y todo el mundo presiona a la Corte diciéndole que si la ley de financiamiento se cae, viene el desastre. Por Dios, los argumentos. Debe haberlos y muy buenos para sostener que la ley de financiamiento se hizo bien. Señora ministra del Interior, señora ministra de Justicia, por Dios, a los argumentos, a las cosas, ¿qué es lo que se discute? No si la ley de financiamiento es buena o es mala, si su ausencia produce o no produce estos o aquellos efectos. La discusión es saber si fue aprobada como se tienen que aprobar las leyes en Colombia. Eso es lo que nadie discute. La deuda externa de Colombia es la más alta de la historia. La deuda pública es el 23.1% del PIB y la privada 19.6% del PIB. Llegó a unos niveles nunca alcanzados de 135.000 millones de dólares. Lo del Estado es una calamidad. El ministro Carrasquilla no dice una sola palabra sobre el particular. Y la deuda privada, todos los que se fueron a refugiarse en la deuda externa porque era más barata, las tasas de interés eran acogedoras y como el dólar no se movía, yo me endeudo en dólares. Estaban corriendo solamente un riesgo, que el dólar se revaluara, que es lo que está ocurriendo, y la deuda, el valor de la deuda se disparara. El valor de la deuda, póngase que haya subido solamente de 2.800 o 3.000 a 3.500. Hagan una cuenta. Una deuda que en su capital se le aumenta a uno en el 20% de la noche a la mañana. ¿Qué pasa con esa deuda? ¿Quién la resiste? ¿Quién la maneja? Y para el Estado colombiano, el mayor valor del servicio de la deuda va a ser gigantesco.
Se salvó investidura de Mockus. Esta es toda una farsa. Esto es sencillamente despreciable. La investidura de Mockus se la quitó el Consejo de Estado en una acción especial sobre esa particular. Pero el mismo Consejo de Estado recibe una acción de tutela, procesa las cosas y dice que Mockus no era contratista del Estado, contra todas las evidencias, sino que él había designado a fulano de tal para que hiciera las cosas. Entonces que Mockus vuelve al Congreso de la República. Se salvó la democracia colombiana. Vaya si esta es una república bananera. Otra EPS a liquidación se llama MD Salud. No sabemos cuántos usuarios son los que quedan también en el aire buscando otra EPS. El Brexit. Johnson insiste en un acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea contesta, el señor Sassoli, que no hay progresos en esa negociación. Y estamos a 21 días o 22 días de la fecha de retiro de la Gran Bretaña de la Unión Europea. El tirano, el déspota de Nicaragua, acaba de cerrar otro periódico, el segundo más grande de Nicaragua. Se llama El Nuevo Diario. ¿Cómo lo cierra? Muy fácil. No hay importaciones ni de papel ni tinta, que son productos que obviamente no existen en Nicaragua, y entonces el diario se tiene que cerrar. Esas son las democracias, la izquierda comunista, presidida por el hombre más rico de Nicaragua. Así son siempre los comunistas. Los comunistas son un régimen de capitalistas de la nomenclatura que gobiernan un pueblo empobrecido y hambriento. Se inicia juicio en El Salvador contra la Mara Salvatrucha. 426 de sus miembros acusados por homicidio, terrorismo, lavado y tráfico de armas. Pobre Salvador, la Mara Salvatrucha, lo que quedó de la famosa guerra en El Salvador y de la paz. La paz salvadoreña trajo esta tragedia. En España, el presidente Sánchez tomaría medidas extraordinarias contra independentistas irresponsables. Pero tranquilos, porque son medidas basadas en la firmeza democrática, la proporcionalidad y la humildad. Cantinflas no supera al señor Sánchez. Las medidas se tienen que tomar de acuerdo a la ley y a la Constitución. Hay que aplicar las leyes de España contra quienes tratan de declararse en rebeldía contra la unidad territorial de España. Eso es lo que hay que hacer. No, humildad, proporcionalidad y firmeza democrático. Vaya Cantinflas. Y en Hoy en la Historia, ya que estamos hablando de juicios y de juicios políticos, hablaremos de los juicios stalinianos que se desarrollaron a raíz de la muerte de Kirov. Una muerte muy conveniente para Stalin, muy bien aprovechada, que convirtió a Stalin en el peor déspota de la historia, peor inclusive que Hitler. Stalin asesinó una cantidad de personas mucho mayor que Hitler. Lo de Hitler con el holocausto judío fue inenarrable, indescriptible. Stalin, señores, fue peor. Hablaremos, ahora que estamos en plan de juicios, de cómo son los juicios donde la víctima termina siempre reconociendo su culpabilidad. Zinoviev y Kamenev son los grandes ejemplos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal
Oficial en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @lahora-de-la-verdad-oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. El peruano, gran amigo de Colombia, Juan Diego Flores, interpretando de la gran mexicana Consuelo Velázquez, Bésame mucho. Con esa canción hermosa que relaja el espíritu y que lo dispone para cosas importantes y para altas empresas, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer Colombia vivió la jornada más absurda y vergonzosa de su historia en la justicia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez pasó de ser víctima de injurias y calumnias en su contra, donde lo proponía como amigo de paramilitares, a ser victimario de un sector de la extrema izquierda, que ha dedicado sus esfuerzos para atacar y perseguir sin clemencia al uribismo, en un proceso que empezó con el director de este programa, el doctor Fernando Londoño Hoyos, cuando era ministro del Interior y de Justicia, y terminó hoy con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ante una Corte Suprema de Justicia cuestionada por escándalos como el cartel de la toga, donde magistrados y exmagistrados con abogados vendían sentencias favorables a investigados, obviamente a cambio de enormes sumas de dinero. Aunque en la historia trágica y política del país hubo casos como el del proceso 8000 en contra de Ernesto Samper, quien recibió millones de dólares por parte de la mafia para poder llegar a la presidencia por parte de los Rodríguez Orejuela, jamás pisó una escala de la Corte Suprema de Justicia para responder precisamente por esos delitos. Ayer, el expresidente Álvaro Uribe Vélez compareció puntualmente ante la Corte Suprema de Justicia en una diligencia que empezó sobre las 8 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. Donde respondió un cuestionario de 100 preguntas, donde tuvo la oportunidad de defenderse ante las infamias en su contra. El expresidente Uribe respondió al magistrado César Reyes y ratificó, como lo ha dicho hasta cansancio, que su obsesión es porque se sepa toda la verdad alrededor de este caso. En un proceso donde se valieron de paramilitares rabiosos porque los extraditó a los Estados Unidos y juraron vengarse, y lo hicieron dando declaraciones, amigos contradictores del expresidente Uribe. Los del sector de izquierda de este país pudieron montar ese proceso kafkiano en su contra. Entonces, un proceso que había empezado en el 2012, lo fallan, al contrario de toda lógica, pocos días antes de la elección del Congreso de 2018, y absuelven a mi acusador, el de las 21 visitas a las cárceles, el de la ONG que le había pagado la familia de uno de los testigos falsos, y me acusan a mí con una compulsa de cosas. Entonces, por la circunstancia de recibir yo unos testimonios por escrito y de llevar a la Corte Suprema, yo estaba manipulando testigos. El expresidente Uribe anoche, luego de la diligencia ante la Corte Suprema de Justicia, explicó que el abogado Diego Cadena lo buscó para comentarle lo que sabía de falsos testigos en su contra que estaban dispuestos a decir la verdad. Cadena, un hombre dedicado a presentar narcotraficantes y paramilitares ante las autoridades de los Estados Unidos, se acercó al expresidente Álvaro Uribe. Y el expresidente jamás autorizó para que diera ayudas humanitarias a nadie, porque claramente dirían que se estaba pagando testigos, como efectivamente lo intentan hacer ver. Y miren en qué se quedó. Hay otra interceptación donde el abogado Cadena me llama y me dice: acabo de reunirme con la médica mujer de Monsalve por fuera. Le dije: ¿cómo te vas a reunir con ella y por fuera? Yo no aceptaba eso, Diego. Me dijo: aquí tengo la grabación. Vino terminantemente a decirme que qué era lo que nosotros le exigíamos a Diego, a Juan Guillermo, y le contestó, me dice Diego Cadena: nada, absolutamente nada. Lo único que le hemos pedido es la verdad. ¿Y qué es los beneficios que al Estado le van a dar? Dijo: absolutamente nada. Eso está interceptado.
Interceptaciones que son más de 21.000. Seguramente los magistrados, en el término que dijeron que habían interceptado ilegalmente el teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lograron sacar por lo menos 200 interceptaciones diarias, lo que es imposible, porque aun cuando el presidente Uribe hable mucho por teléfono, creo que no existe ciudadano en el planeta Tierra que pueda tener 200 llamadas diarias durante más de 2 meses. Dice el expresidente Uribe, la circunstancia de que yo haya tenido discrepancias con algún grupo de magistrados nunca ha avanzado hasta el punto de desconocer las instituciones. A lo largo de este año he asistido a la justicia cuantas veces he sido requerido a la Corte Suprema y a la Fiscalía. En horas de la noche, rodeado por cientos de simpatizantes que durante el día llenaron el Parque Nacional en su apoyo, expresó que seguirá recorriendo Colombia y defendiendo la verdad. De unas personas que me duelen por lo que vivo. Mi señora, mis nietecitos y jóvenes del partido. A ustedes les digo de todo corazón que nos apoyen. Que aquí seguiremos en la batalla. Entre tanto, el magistrado Álvaro García, el mismo que en alguna oportunidad dijo que habían creído de buena fe en las palabras del terrorista de las FARC, alias Jesús Santrich, y que por eso no le habían dado captura, en un video expresó ayer que el expresidente Álvaro Uribe tenía todas las garantías para defenderse en este proceso en el que queda vinculado formalmente precisamente por la indagatoria que rindió el día de ayer. El expresidente Uribe Vélez ha contado y contará siempre con plenas garantías constitucionales, judiciales y procesales que le ha brindado la Sala Especial de Instrucción de la Corte. Como quiera que sea, doctor Fernando, da vergüenza que nuestra justicia le dé privilegios a los bandidos de las FARC y enjuicie a inocentes que han trabajado sin pausa y sin descanso por Colombia. Eso no se llama justicia. Esa es la Corte Suprema de Justicia que dice que el presidente ha tenido todas las garantías, como por ejemplo que le intercepten indebidamente sus teléfonos. Esa es una garantía, doctor García, ¿no le parece? Una maravillosa garantía. ¿Usted como ciudadano lo aceptaría? Que no lo estén investigando, que la cosa no sea con usted, que resulte usted interceptado durante días y días. Es que son 21.000 llamadas, 21.000 llamadas no se recogen en 2 meses, no sean mentirosos, no sean farsantes. Esto fue durante meses que se dedicaron a perseguir al presidente Uribe y ustedes a recibir testimonios de bandidos sin contrainterrogatorio. ¿Cuánto vale un testimonio sin contrainterrogatorio? Me pregunto. Y se lo pregunta a usted, doctor García, un profesor de Derecho Probatorio. A mí no me venga con cuentos. Testimonio sin contrainterrogatorio no vale absolutamente nada. Lo primero que ustedes tenían que hacer cuando llamaban esos bandidos allá a la corte a que hablaran contra el presidente Uribe era permitirle al doctor Jaime Lombana o al doctor Granados que fueran a nombre del presidente a contrainterrogar ese testigo. Ni contrainterrogatorios en los testigos, interceptación indebida de comunicaciones, absolución de este señor Cepeda que se paseaba por todas las cárceles del país con videograbadora. Todas esas son las garantías que tiene el presidente Uribe. Y el país que es majadero, el país que no entiende, el país que es torpe, señor García, le va a creer el cuento. No. Pongamos las cosas en su sitio. Este es un juicio de estilo staliniano, del que hablaremos más adelante en la hora de la verdad. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. La situación que se vive en Ecuador es bastante complicada. Si bien el presidente de ese país, Lenín Moreno, decretó un toque de queda, esto no importó, pues miles de indígenas se tomaron el edificio de la Asamblea Nacional ubicado en la ciudad de Quito. Durante un poco más de una hora, esto lo hicieron los indígenas para demostrar su fuerza. Además, pidieron la renuncia de Moreno. Recordemos que las violentas manifestaciones se realizan por las medidas económicas anunciadas por el mandatario, pactadas con el Fondo Monetario Internacional para poder acceder a créditos por un poco más de 4.000 millones de dólares. Entre las medidas está quitar el subsidio al combustible.
Las protestas, que reúnen más de 10.000 miembros de los indígenas, se tornan cada día más violentas, y para hoy se anunció un paro general. Además, anunciaron que los indígenas se dirigen hacia Guayaquil, nombrada sede del gobierno ante los hechos que se viven en Quito. Ante la amenaza de la llegada violenta a Guayaquil de algunos de los miembros, y también, como los han denominado mucha gente, desadaptados, la alcaldesa de ese lugar, Cynthia Viteri, manifestó lo siguiente. Porque lo que estamos viviendo en Guayaquil es un momento históricamente peligroso. Los que quieren entrar a Guayaquil no están reclamando por ninguna medida, vienen a destruir la ciudad. Ese es su único objetivo, y escogieron nuestro mes de orgullo, que es el mes de octubre. Yo no vengo aquí a exigirles nada, ni les voy a tomar lista, ni mucho menos. Yo me voy a parar abajo a las 3 de la tarde para caminar hacia la 9 de octubre. Con todo aquel que ame y defienda su ciudad. Bueno, este es un audio que se filtró en las redes sociales, donde Viteri les habla a sus empleados y muy valerosamente les dice que ella va a defender su ciudad. Para mí, una mujer bastante valerosa, porque ella dice que no va a permitir ningún acto de violencia dentro de Guayaquil. Lenín Moreno, por su parte, culpa a Rafael Correa de todo este hecho y dice que Rafael Correa lo que quiere es hacer un golpe de Estado. Por su parte, Rafael Correa lo que dice es que esto es imposible, que él no puede a través de su celular hacer todo este caos que se está viviendo en el Ecuador. La pregunta de hoy es, ¿será que Lenín Moreno sale del poder? Bueno, eso es lo de menos. Lo demás es saber si el Ecuador es viable democráticamente y es viable económicamente. Lo que están pidiendo los indígenas es que les regalen la gasolina. Pues eso es muy bueno. Pueden pedir más regalos todavía, pero la economía tiene sus fueros, la economía tiene realidades que no se pueden sobornar. Si la gasolina vale una determinada cantidad en el mundo entero, en el Ecuador no la pueden vender por menos, que es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Yo no le voy a prestar a usted dólares para que usted dedique dólares a regalar nada. No puede ser. Yo le doy los dólares para que usted recupere la economía, para que recupere las exportaciones, para que recupere el aparato productivo, es decir, para que produzca. Eso es lo que hace cualquier banquero, y el Fondo Monetario Internacional es un banquero de última instancia. De modo pues que esto es lo que está pasando en el Ecuador, incendiado por Rafael Correa y por unos indígenas que tienen un solo argumento: regálennos las cosas. Eso es un argumento absolutamente imbatible. Sergio Gel. Y del Ecuador volvemos a Colombia, doctor Londoño, con los muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. En libertad quedaron la hija de Aida Merlano y el odontólogo, implicados en la fuga de la excongresista Aida Merlano de un centro médico en el norte de Bogotá, en medio de lo que fue un escape verdaderamente de película. La Fiscalía General no pudo sostener ante la juez 12 de control de garantías el show mediático que montó en contra de estas dos personas, que según el ente acusador habrían ayudado a Aida Merlano a escapar de su detención tras haber sido condenada a 15 años de prisión por compra de votos en la costa para su elección como senadora de la República. Débiles de argumentos y tratando de llevar el imaginario de la juez a una película de Hollywood, los fiscales no fueron capaces de convencer a la juez 12 penal de control de garantías de mantener privados de la libertad a la hija de Merlano y a su odontólogo. Por el contrario, salieron fuertemente regañados los fiscales por la justicia, pues pedían medidas de aseguramiento en contra de estas dos personas, pero la juez le dijo a la fiscalía que no actuó con transparencia, con lealtad. ¿De verdad, señor fiscal, sí cree que ellos tienen la capacidad para modificar lo actuado por la fiscalía? No veo cómo van a obstruir el desarrollo de esta investigación. Eso fue lo que dijo la juez, y además agregó que fue grosera la actividad de la Fiscalía al haber solicitado las órdenes de captura ante dos jueces a ver cuál de los dos despachos les aprobaba su petición. Ahora, tanto la hija de Merlano como su odontólogo podrán defenderse en libertad de la acusación por cometer un delito que, lamentablemente, no está tipificado en Colombia, no existe en nuestra legislación. Por supuesto, aquí no defendemos ni defenderemos jamás la fuga de un preso, pero sí defenderemos la verdad siempre. Y la verdad es que en Colombia, que un particular ayude a un preso a fugarse no es un delito. No existe ese delito. Existe sí, pero para los responsables de la custodia,
para los guardianes del IMPEC, por ejemplo, que ayuden a escapar a un preso, pero no para particulares. La Fiscalía y la Policía montaron tremendo show en torno a este caso. Trajeron esposada desde Barranquilla a la hija de Merlano como si fuera el peor de los criminales. Montaron todo un operativo de captura con los policías vestidos de civil, ante lo cual, ya en libertad, la hija de Merlano dijo que creía que la iban a asesinar, pues no sabía que se trataba de policías, y ahora además agregó que prefiere que su mamá esté prófuga en vez de muerta porque está convencida de que a su mamá la iban a asesinar de haber permanecido recluida. Y porque Aída Merlano, hay que recordarlo, estaba a punto de prender un ventilador que se llevaría por delante a poderosa gente de la costa, dispuesta a todo, incluso a acabar con su vida. Conclusión: se le desbarató el show a la Fiscalía, no fue capaz de sostener la solicitud de medida de aseguramiento y seguramente no va a ser capaz de imputar cargos por un delito inexistente en contra de estas dos personas, contra quienes la Fiscalía, según lo reveló la juez de control de garantías, presentó órdenes de captura ante dos jueces distintos de manera simultánea, a ver cuál de los dos aprobaba la captura. Una vergüenza total. ¿Y a esos fiscales quién los investiga? Y a la policía que pistola en mano trabaja de civil. Eso puede suceder. Puede suceder. El distintivo, el orgullo de la policía es su uniforme, es lo que le da la autoridad, respetabilidad y lo que a los ciudadanos les da tranquilidad. Si yo veo un policía, es la autoridad y es la autoridad a la que me pliego y no tiene que sacar la pistola. Señor agente, ¿qué quiere de mí, señor patrullero? Se le dice ahora o como quiera que sea. Pero esto de asaltar a una persona a altas horas de la noche vestidos de civil con pistola en mano, ¿quién autorizó ese operativo? ¿Quién lo permitió? Necesitamos saberlo, por el bien de Colombia, de su democracia, de la defensa de los derechos humanos y por el bien de la Policía Nacional, desde luego que sí. En todo caso, Aída Merlano y el odontólogo fueron objeto de una acción brutal, injustificada de parte de la Fiscalía y de parte de la Policía. Vendrán las demandas, pero uno se sigue preguntando en el fondo, ¿qué hay de las cosas que Aída Merlano sabe y que quería decir? ¿Qué hay de ese entramado de corrupción que es cualquier proceso electoral en la costa atlántica? ¿Será eso posible? No serán los mismos costeños los que estén interesados en poner las cosas en su sitio. En la costa hay mucha gente honorable, hay mucha gente decente, hay mucha gente positiva. Esa gente es la que tiene que sublevarse para decir no nos pueden manejar políticamente de esta manera. Y lo de Aída Merlano y lo de su hija ha sido un tristísimo capítulo de la manera como se hace política en la costa atlántica y como eso incide en autoridades tan importantes como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Esto sí es un montaje del absurdo, absolutamente el montaje del absurdo. Sartre estaría encantado de llevar a sus páginas una operación como estas. Aída Merlano y su odontólogo están libres, como no podría ser de otra manera, y lo dijimos acá. Tienen que estar libres. ¿Y ahora qué se viene? ¿Y ahora qué se sigue? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo les cuento que la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó ayer las fechas y el recorrido que tendrá la tercera edición del Tour Colombia, esta carrera ciclística de categoría 2.1 y que hace parte de la Unión Ciclística Internacional. La competencia se celebrará entre el 11 y el 16 de febrero del próximo año por los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, finalizando en Bogotá en conmemoración a los 200 años de la independencia nacional, luego de recorrer 824 kilómetros. Se disputarán 6 etapas, 4 de ellas por Boyacá. La primera, una contrarreloj por equipos en Tunja de 16.7 kilómetros, luego 4 etapas que parten desde Paipa. La segunda, Paipa Duitama, luego Paipa hasta Sogamoso, Paipa Santa Rosa de Viterbo, luego Paipa Zipaquirá y la última, la etapa reina entre Zipaquirá y Bogotá con final en el alto de
el Alto del Verjón, sobre la vía al municipio de Choachí, cima que se encuentra a 3.266 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que el primer campeón de este Tour en el año 2018, que terminó en Manizales, fue el actual campeón del Tour de Francia, el cundinamarqués Egan Bernal, y la segunda versión, que fue este año por las carreteras del Oriente Antioqueño y Medellín, el ganador fue el boyacense Miguel Ángel López. Por ser la carrera ciclística más importante que se hace en Colombia, ha tenido presente figuras de muy alto nivel internacional como el británico Chris Froome este año, y el año entrante ya se confirmó la presencia del español Alejandro Valverde y su equipo Movistar. Doctor Londoño, se alista Boyacá, tierra de campeones, para recibir el Tour Colombia. Tierra de campeones. Ese talento innato de los boyacenses para la cicla, ¿cómo se explica? Pues hay talentos, sí, hay pueblos talentosos, y Boyacá es el pueblo del gran talento en el ciclismo colombiano. Sobre eso no cabe ninguna duda. Y en un minuto estaremos con una invitada muy especial, Elvia Lucy Aboncé, candidata a la alcaldía de Buenaventura por el Centro Democrático. ¿Cómo puede haber tanta pobreza en el sitio que debiera ser el más rico de Colombia? En un minuto. 6 de la mañana, 44 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.